Bienvenidos a Microbios, el podcast dedicado al mundo de la microbiología en tu idioma, el español. La utilización de microorganismos en procesos agriculturales, industriales y ambientales es una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo de la microbiología. El estudio de estos microorganismos con potencial de lo que llamamos bioprospecto conlleva tiempo y también creatividad. Para aprender de este tema, tenemos hoy invitado al profesor Carlos Ríos Velázquez. El profesor Ríos es parte de la facultad de la Universidad de Puerto Rico en el recinto universitario de Mayagüez. Y ahí él desempeña el rol como profesor del Departamento de Biología, donde enseña cursos en biología y microbiología. Mi nombre es Brendalí Santiago Narváez, soy la nueva anfitriona del podcast de Microbios y soy profesora asociada de biología en Rollins College, localizado en Winter Park, Florida. Y como microbióloga estudio las biopelículas o los biofilms en la cavidad oral y trato de identificar químicos o compuestos que se pueden utilizar en las aplicaciones dentales. Microbios es presentado por la Sociedad Americana de la Microbiología. Visita a asm.org/microbios para accesar este episodio. Y si conoces a alguien que disfrutaría del tema, compártelo. Bienvenido, profesor. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Estoy súper Claro que sí. Yo contenta igual. Para las personas que no nos conocen, el profesor Ríos fue mi primer profesor de biología hace muchos años atrás cuando empecé a estudiar biología en el recinto universitario de Mayagüez. Creo que eso fue para el 2001. Sí. Y fue cuando yo empecé en la universidad, exactamente en el 2001. Llevo 20 Exacto. Wow, increíble. Mucho tiempo ha pasado, pero me alegra mucho tener al profesor como mi primer invitado porque pienso que él tuvo un rol muy importante en mi desarrollo como bióloga y inició la pasión por la microbiología, ¿no? Y la oportunidad de hoy día tener una carrera en este mundo tan increíble y fascinante, en parte se lo debo a alguien como él. Súper feliz de que está aquí conmigo. Yo estoy súper contento y más el hecho de uno poder ver a estudiantes que uno tuvo cuando entraron a la universidad y que se han convertido en todos unos profesionales exitosos y no hay mejor regalo que un profesor pueda recibir que verlos a ustedes florecer, como digo yo, ¿verdad? Brillar. Estoy súper emocionado y contento por eso. Ay, pues qué bien. Como dije al principio del episodio, hoy vamos a hablar sobre un tema que yo personalmente encuentro extremadamente fascinante, súper interesante, pero que a la vez pienso que las personas quizás no tienen un conocimiento completo sobre qué es la idea del bioprospecto, ¿verdad? Se llama bioprospecting, y quisiera comenzar ahí, ¿verdad? La primera pregunta que me gustaría que usted contestara es, ¿qué es el bioprospecto? Sí, cuando hablamos de bioprospección, es interesante porque me gusta siempre describirlo. Nosotros podemos ver personas que son súper altas y podemos decir, María, esa persona puede ser un buen prospecto para jugar baloncesto, para jugar voleibol, ¿verdad? De la misma manera que eso ocurre en personas, por lo menos en nuestros casos, nosotros lo buscamos en microbios. Así que yo lo defino como todo organismo vivo y también incluyo partículas acelulares porque los virus también son bioprospectos, capaces o en algún tipo de moléculas que podamos utilizar para resolver un problema. Por eso es que la bioprospección es chévere porque es súper amplia y permite que uno seleccione el área y el microbio que uno quisiera utilizar para buscar esa función importante y resolver ese problema que uno quisiera resolver. Claro, estamos hablando de los microbios como si fueran herramientas, ¿no? Que nosotros podemos utilizar y la parte que me gusta de esa disciplina en particular es que estamos viendo los microbios de una perspectiva fuera de simplemente,
voy a causar una enfermedad y te voy a dar una infección y voy a causar problemas. No, estamos hablando de los microbios con aplicaciones que son beneficiosas, ¿no? Para nosotros, para el ambiente, para los procesos industriales, entre otras cosas. Y es interesante porque cuando yo acepto estudiantes para hacer investigación, la bioprospección me permite, ellos, ¿verdad? Cuando yo los acepto en mi laboratorio, yo los siento en mi oficina y les digo, ¿qué área te interesa? ¿Qué bioprospecto te gustaría buscar? Porque nosotros tenemos unas áreas, pero también depende de los intereses que los estudiantes puedan tener. Muchas veces tenemos estudiantes, por ejemplo, que quieren seguir en el área de la medicina. Pueden buscar un bioprospecto, tener la experiencia de investigación en un bioprospecto de importancia, en este caso médica. O pueden, digamos que le gusta mucho la parte ambiental. Así que es bien divertido desde esa perspectiva porque da una flexibilidad y una versatilidad en las áreas que uno quiera específicamente buscar. Claro. So, puede conllevar a un tipo de investigación y descubrimientos que tienen aplicaciones bien especializadas dependiendo del interés que uno tenga, ¿verdad? De encontrar ese recurso. Sí, y también el grupo microbiano, que esa es la otra ventaja. No sé si te pasaba, pero, por ejemplo, cuando yo era estudiante me hablaban de hongo y yo quería estudiar micología. Me hablaban de virus y yo quería estudiar virología. Y la bioprospección me permite trabajar con un grupo bien diverso de microbios. Claro. Y buscar lo mejor que podamos utilizar para resolver las distintas situaciones. Eso es súper, súper importante. Bueno, y eso que acaba de decir es perfecto porque me lleva entonces a la próxima pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de microorganismos tienden a ser los que más se utilizan para el bioprospecto, ¿no? Cuando hablamos de como recursos que son utilizados actualmente, si pudiera describir, ¿verdad?, los diferentes microorganismos que típicamente utilizamos. Sí, es interesante. Mira, para darte un ejemplo y después ir al detalle, por ejemplo, en mi laboratorio de biotecnología microbiana y bioprospección, nosotros tenemos como que 3 áreas de bioprospección. La primera es cultivables. ¿Qué quiere decir? Yo voy a buscar cualquier grupo microbiano que yo puedo cultivar utilizando las distintas técnicas que conocemos. En las otras podemos utilizar tecnologías un poco más sofisticadas, como por ejemplo en la que usamos en el laboratorio, que es Phage Display, para buscar moléculas a través de interacciones. Y el tercero, que es una manera súper interesante de buscar bioprospectos. Por ejemplo, la ciencia nos ha explicado que en la mayoría de los ambientes, la mayoría de los microbios no los podemos cultivar. Así que cuando uno piensa por un segundo, todos los microbios que conocemos, todas las enfermedades, todos los productos biotecnológicos industriales, eso representa en ocasiones menos del 1% de lo que está disponible en el ambiente. Así que eso desarrolla un área que se llama metagenómica, donde ahora yo cultivar el organismo, lo que yo hago es que obtengo su material genético, lo coloco en un organismo que puedo cultivar y busco la función. Exacto. Desde el punto de vista de bioprospección, estamos mucho más familiarizados por la tan no complejidad en bacterias, es mucho más sencillo al hecho de herramientas, y ahora mismo los virus se han convertido en una herramienta de bioprospección bien importante. Yo vengo hace poco de la convención de la ISM, ¿verdad? Y que fue en Los Ángeles, y fue interesante el enfoque, que es uno de los que estamos haciendo en el laboratorio, de utilizar los virus para lo que se llama terapia de fagos. Con todos los problemas que hemos tenido de resistencia a antibióticos, ¿verdad? En ocasiones por las dificultades que los microbios han mostrado resistencia, pues ahora se están buscando otras avenidas y utilizar virus, en este caso, como herramienta de bioprospección para eliminar esos organismos que son resistentes a los antibióticos que conocemos. Lógicamente, cuando nos movemos a organismos eucariotes, por su complejidad es un poco más complejo. No quiere decir que no se trabaje con ellos, pero un poco, ¿verdad? Las herramientas es un poco más difícil. Por eso siempre vas a notar que se busca mucho más fácil empezar por procariotes y de ahí seguirse moviendo en otras áreas. Y claro, a mí como persona que me encantan las bacterias no me ofendo para nada, porque yo siempre le digo a mis estudiantes que uno de los organismos más fascinantes con mayor potencial de ser utilizados para diferentes aplicaciones son las procariotas, ¿no? Las bacterias o las arqueas. Una cosa que usted mencionó que pienso que es bien importante es el hecho de que quizás las personas piensan que para encontrar un organismo que se pueda utilizar tenemos que cultivarlo, ¿verdad? Y eso es un proceso bien limitante, como usted mencionó, pero es fascinante saber que a este punto
ni siquiera tenemos que cultivar al organismo, sino que estamos utilizando productos del organismo o material genético del organismo, ¿verdad? Y eso abre un mundo completamente extenso donde ya lo que no puedo cultivar no lo elimino, porque con todo eso lo puedo seguir utilizando como una herramienta en el laboratorio, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, cuando uno toma microbiología, Ajá. lo primero que te enseñan es a purificar microbios. ¿Y qué pasa? Hemos aprendido que a veces los microbios necesitan de otros microbios para poder crecer. Y por eso tenemos que pensar de otra manera, disectar los ambientes de otra manera, si queremos, porque ¿verdad? Uno mira el hecho de que no los puedo cultivar. Bueno, no sé la manera específica que necesitamos para poder cultivarlos. Tal vez necesitan un componente, un suplemento especial, otro microbio y así sucesivamente. Así que genera otras preguntas bien divertidas y bien interesantes también, ¿verdad? Otras maneras de buscarlos, que es otra de las áreas chéveres en bioprospección. Exacto, exacto. En parte es obviamente por la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Como usted mencionó, de la metagenómica, donde podemos estudiar comunidades enteras simplemente con extraer y obtener material genético mixto, ¿no? Porque podemos diferenciar entre todas las especies y subespecies que estén en ese sample, ¿verdad? Esa cosa que estamos analizando, y al fin y al cabo el material genético representa, ¿verdad?, una herramienta más que podemos utilizar. Y quería comentar rapidito, ¿verdad? Cuando hablamos de bioprospección, hay como 4 áreas importantes en bioprospección. La primera es cuando la manera en que vamos a colectar una muestra. La segunda es la manera en que vamos a aislar el bioprospecto. La tercera es el potencial que buscamos en el bioprospecto y la cuarta es la comercialización. Sin embargo, y por eso te comento esto también, porque es importante indicar que la base de todo esto tiene que ser la conducta responsable en investigación, lo que llamamos Responsible Conduct of Research, y también el hecho de proteger el ambiente. Exacto. No podemos alocarnos porque vemos un ambiente súper interesante y lo que queremos ir allí. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, tenemos que cuidar nuestros ambientes, nuestros recursos, ¿verdad? Y muchos hablan del concepto de biopiracy porque pues, muchas veces van al ambiente, los destruyen y simplemente, ¿verdad? Y de eso no se trata del hecho de que podamos hacer el mejor uso de los recursos, de los microbios que están ahí, pero manteniendo y cuidando el ambiente. Claro, es importante enfatizar eso, ¿no? De ser investigadores responsables, sabiendo de que el propósito de nuestro trabajo es aprender para mejorar nuestro estilo de vida, mejorar el ambiente, proteger el ambiente, utilizando cosas que están disponibles, ¿verdad? Sin impactar el recurso de donde obtenemos al organismo. Ahora, no, quería comentarte un ejemplo rápido para tal vez claro. Nosotros trabajamos, digamos, con tapetes microbianos, ¿verdad? Son estructuras laminales, organosedimentarias, que estuvieron en el planeta hace millones de años. Y tenemos en Cabo Rojo un ambiente donde tenemos tapetes microbianos. Lo interesante es que cuando vamos a colectar la muestra, el estudiante tiene que caminar en ese cuerpo de agua para colectar la muestra algunos metros más adelante, pero para conservar el ambiente, él tiene o ella tiene que regresar utilizando las mismas pisadas que utilizó para ir. Y es simplemente un ejemplo que quiero dar de cómo cuidamos el ambiente. Es el hecho de simplemente dejarlo lo más similar a como lo encontramos la primera vez que lo observamos. Claro, claro. Ahora, usted mencionó, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, las diferentes fases del bioprospecting, y quisiera hacerle preguntas sobre eso. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo sabe usted cuando un microbio es esa joya escondida, ¿no? O cómo lo diferenciamos de algo que aislamos del ambiente que resulta ser, como diría, algo común y corriente, ¿no? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Yo creo que una de las cosas importantes a veces es uno entender cuál es la parte de bioprospección que uno busca. Digamos que yo quiero buscar un organismo, un bioprospecto que sea capaz de degradar un contaminante. Bueno, pues si yo puedo ir a un ambiente donde el contaminante esté presente, uno presume que los organismos que están ahí presentes de alguna manera deben poder sobrevivir bajo esas condiciones. Así que esa es una de las maneras más sencillas, ¿verdad? El hecho de yo simplemente buscar los ambientes que contienen
lo que va a proveerle esa selección especial al microbio que yo estoy buscando, ¿verdad? Es como cuando, digamos, yo digo, bueno, yo quiero buscar, como nosotros trabajamos con microbios específicos para unas bacterias, pues yo digo, bueno, ¿dónde podemos encontrar esas bacterias que yo quiero? Porque si la bacteria está en ese ambiente, muy potencialmente hay un virus que va a estar presente en ese ambiente. Así que esa es una de ellas. La segunda, en ocasiones, si conocemos las características, es simplemente poder explorar, una vez secuenciamos el genoma, poder buscar lo que está ahí presente. Y quería contarte una historia rapidita también. ¿Cómo yo comienzo a conocer de la bioprospección? Cuando yo llego en el 2001, me probé la oportunidad de ir a los laboratorios nacionales en Lawrence, Berkeley. Era un programa que se llamaba Faculty and Student Team. Yo me podía llevar 2 estudiantes conmigo y tuvimos la oportunidad de ir ahí. Yo estaba en un laboratorio trabajando con el doctor Terry Hazen, pero yo vi un laboratorio al lado que estaba muy resguardado, solo algunas personas podían entrar. Cuando conocí al doctor que se llama Tamas Torok, las cosas que él tenía microbios almacenados de todo el mundo, de lugares impactados de manera increíble. Bueno, cuando yo vi a Deinococcus radiodurans, que tolera radiación, lo vi en un platito en su laboratorio, yo tan emocionado. Y ahí yo aprendí el contexto de bioprospección porque él hacía colecciones de microbios que él no necesariamente sabía lo que hacían. Y cuando las industrias le traían un problema, digamos, mira, yo quiero que el microbio degrade esto. Él tenía los microbios con códigos de barra. No necesariamente sabía quiénes eran. Sometía los microbios a estos contaminantes y aquel que podía hacer lo que él quería, entonces pasaba a identificarlo, que es el otro contexto. Uno generar una biblioteca o una colección de microbios de los distintos ambientes y después hacer la pregunta, bueno, ¿eres tú capaz de poder hacer sin ningún tipo de manipulación genética, ¿verdad? Simplemente de manera natural. Y esa es una de las maneras súper, ¿verdad?, interesantes al momento de aislar. Eso trae entonces el tema de la creatividad, ¿no? Y la intuición que uno tiene como investigador. Y yo siempre le hablo a mis estudiantes sobre esto, ¿no? Cuando les estoy enseñando los fundamentos básicos de la microbiología, me hacen preguntas de, ¿cómo yo sé que hace esto o lo otro, ¿no? ¿Cómo yo sé que el microorganismo tiene esta capacidad? Y hay una parte que a veces olvidamos de la microbiología y es la creatividad, ¿no? Es lo que llamamos el intuition. Poder pensar en si estoy buscando una característica en específico, entonces tengo que poder de una forma creativa predecir qué es lo que voy a buscar y cómo voy a encontrar eso, ¿verdad? Y esa es la parte que me gusta de nuestra disciplina y de poder hacer este tipo de investigación, tener esa creatividad en la predicción y pensar en las características que estamos buscando sin saber, ¿verdad?, dentro de esa colección si existe o no eso que estamos tratando de encontrar. Y es así como surgen las nuevas tecnologías, es así como uno desarrolla conocimiento y de manera crítica. Porque también quería en una parte hacer un comentario importante. En ocasiones, muchas personas creen que hacer investigación es simplemente hacer experimentos. Y siempre hemos tenido la herramienta, las reglas escritas en el método científico. Los sentidos nos permiten hacer preguntas, hacemos esa pregunta científica y lo próximo es ver la literatura. Si no está presente, generamos una hipótesis y después diseñamos el experimento, que es la parte más, ¿verdad?, más hermosa, porque uno la pone en función y uno determina si tiene que research, ¿verdad?, volver otra vez a buscar. Y cuando hablaba de la parte creativa, es bien importante porque, mira, muchos jóvenes llegan a mi oficina, me ha pasado, me dice, yo digo, ¿y qué te gustaría hacer? Porque yo tengo estos proyectos, pero tú tienes algo. Algunos me dicen, pues yo quisiera trabajar con cáncer, ¿verdad?, con cáncer. Pues mira, vamos a hacer algo, pero va a tomarte un poco más de tiempo. Vas a hacer una revisión de literatura y vas a buscar algunas moléculas que estén asociadas con cáncer. Y después que vine con las moléculas, le digo, ahora vamos a esas moléculas a buscar si alguna de ellas está relacionada con algún microbio. Y así empezamos en el proceso. Y en ocasiones podemos encontrar o no lo que queremos buscar, pero el aprendizaje está en el proceso. Claro. Y ahí los chicos y las chicas terminan de una manera increíble pudiendo, porque la otra historia es que pensamos que la investigación es solo para los laboratorios, pero es para la vida misma.
porque nos forma como personas, nos permite poder solucionar problemas en la vida diaria, y en la medida en que coloquemos eso en nuestro diario vivir, pues simplemente pues somos mejores personas y mejores científicos también. Claro, claro. Y en eso de hablar, ¿verdad?, del proceso científico y de la dinámica que pasa mientras estamos haciendo observaciones, creando experimentos, ¿verdad?, para obtener resultados y inferir ciertas ideas, ¿verdad?, dentro de un contexto. ¿Qué usted piensa que es un mito o una idea errónea que la gente puede tener sobre el bioprospecto o bioprospecting? Sí, yo creo que en ocasiones yo creo que el primer reto es tratar de presumir que las cosas no están donde yo las voy a buscar. Yo siempre, una de las cosas que hemos estado haciendo es ir a las plantas de tratamiento, ¿verdad? Y son una fuente incalculable de microbios interesantísimos. Pero a veces, ¿verdad? Porque cuando buscamos cosas de aspectos clínicos, pero yo le digo a mis estudiantes, no te olvides que tal vez en el patio de tu casa, que en el bosquecito que tenemos, en ese tiesto que tienes ahí, el bioprospecto que estás buscando, ahí está. No elimines la posibilidad. Los bioprospectos están ahí, los genes están ahí. Por eso es que podemos buscar en los lugares lógicos donde puede estar, pero no obviemos, no presumamos que es el único lugar donde puede estar, porque si no, pues nunca lo encontraremos. Pasa mucho en metagenómica, por ejemplo. En ocasiones nosotros queremos detectar genéticamente utilizando sondas o PCR si los genes están presentes. Y yo digo a mis estudiantes, eso está bien, pero ¿y si la característica que estoy buscando está en un nuevo gen, que tiene una secuencia distinta, que el PCR no lo va a poder detectar, lo perdimos? Por eso vamos a buscar función, y si la función está ahí, vamos entonces a movernos al DNA para identificar qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es una de las cosas, es como darle oportunidad a todo, pensar que todo puede estar en todos lados. Quiere decir que no vamos a descartar Exacto. la posibilidad de que este microorganismo esté presente en un lugar simplemente porque sea extremadamente complejo o en nuestros ojos extremadamente sencillo, ¿no? Porque si en el patio de mi casa o quizás en la comida de mi gato puede haber un microorganismo que yo pudiera utilizar, ¿verdad?, para algo único, Sí. algo que tenga una aplicación sumamente importante, ¿no? A mí me pasa a veces cuando estoy conduciendo y veo un edificio de esos bien antiguos que lo están derrumbando, yo a veces me detengo y digo, ese suelo de donde está ese edificio lleva tanto tiempo ahí y es posible que tenga un grupo de microbios interesantes, y a veces voy con mi automóvil, siempre tengo, como digo yo, mi kit de colección de muestras. Ahí tengo todas las cosas por si acaso, para que no diga, no pude colectar la muestra, sino que ahí está. Es que la posibilidad siempre está ahí. Hay que estar preparados como microbiólogos para poder colectar ese sample donde sea. Y hablando de lugares, ¿verdad? ¿Me podría decir cuál es el lugar más extraño o interesante donde usted haya buscado microorganismos para este proceso? Pues mira, algo bien interesante. Ustedes saben que hasta hace poco nosotros en Puerto Rico teníamos el radar ionosférico más grande del mundo. Que no sé si sabe la noticia, pero hace poco por las condiciones del tiempo, ¿verdad?, se derrumbó. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en séptimo grado, había uno de los programas, yo soy de la playa de Ponce, pues el Cisternizolina Ferré hizo un programa que se llamaba Otro Camino, Juventud y Comunidad, Alerta en Educación. Y allí hicimos un club de astronomía, y en ese momento, ese club de astronomía fue a Radio Radar, nos permitieron ir allí y verlo y todo eso, ¿verdad? Hasta nos dieron una vueltita rápida. Todos esos años después, y con bioprospección, nosotros hablamos con las personas para ir debajo de Radio Radar, colectar muestras de suelo antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido. Y tenemos una colección de microbios y hongos debajo del plato. Fue como un honor tan grande. Yo pensaba cuando era niño, yo vine aquí y ahora estoy debajo de este radioradar. Y hasta hicimos una pequeña publicación a nivel genético de los microbiomas, lo que está presente debajo del plato. Sí, son uno de los ambientes como interesantes, ¿verdad?
Tú eres puertorriqueña, ¿sabes? Pues sabes que tenemos los baños de Coamo, ¿verdad? Que son aspectos hidrotermales que tenemos, que todo el mundo va. Ahí hemos tomado muestras y también hicimos una publicación y tenemos a nivel microbiológico y genético, tenemos información de ese ambiente. Tapetes microbianos, pensando que es un ambiente que el planeta en sus inicios estaba rodeado de estos tapetes microbianos, de estas estructuras organosedimentarias, todo el planeta, que contaminaron nuestro planeta con oxígeno. Y que cuando vinieron las plantas y los animales compitieron y los tapetes perdieron, y por eso los vemos en ambientes extremos. Y saber que en Puerto Rico tenemos par de lugares así, pues hemos hecho también búsquedas en esos ambientes. Y pues súper interesante. Hay otro ambiente que se llama fitotermata. Todo material vegetal donde se acumule agua, se forma un microecosistema que se llama fitotermata. Las bromelias, las axilas de las bromelias, las heliconias. Y ahora mismo hemos estado aislando de estos ambientes bioprospectos interesantes. Hemos estado hablando cuando los bambús se parten, ese hueco del bambú, hemos aislado microbios interesantes también, bioprospectos interesantes de esa fitotermata de esos lugares. Así que por lo menos yo diría que, aunque mucho más, mira, para comentarte, recientemente, una de las cosas que estamos haciendo, y tuve una experiencia que ha sido de gran impacto en mi vida, nosotros estamos tratando de hacer un perfil de los procariotes y los hongos presentes en las cuevas de Puerto Rico. Ya tenemos una publicación de todo el carso en el área del norte. Ahora estamos trabajando con el oeste, el suroeste de Puerto Rico. Eso es parte del grupo espeleológico del oeste. Ahora soy parte de ello. Yo nunca había ido a una cueva en Puerto Rico. Hace poco tuve mi primera experiencia. Yo parecía un robot al final, porque estuve en cuevas desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero fue una experiencia extraordinaria. Primero, por ver esa majestuosidad escondida, y segundo, porque hay que darla a la luz para protegerla también. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Y quería comentar, ¿verdad? A veces uno piensa, uno tiene que pensar en su país, y Puerto Rico, siendo un país tan pequeño, tú te mueves al sur y tienes altas temperaturas y clima seco. Te mueves al oeste, tienes altas temperaturas y humedad. Te mueves al centro y las temperaturas bajan súper frío. Tenemos un ambiente tan diverso en una isla tan pequeña que por eso el logo del laboratorio del punto de vista de bioprospección es un mapa de Puerto Rico. Porque yo siempre digo que lo que buscamos en Puerto Rico está. La magia es buscarlo, ¿verdad? Es tratar de buscarlo para encontrarlo. Claro, sí, y eso es, de nuevo, algo increíble, porque por ser un lugar tan pequeño, estamos hablando de una diversidad ecológica tan grande que tenemos entonces recursos de más, ¿no? Para poder encontrar lo que sea que estamos buscando. Y hablando de ese tema, ¿nos podría dar un ejemplo de algo emocionante o algo interesante que al fin y al cabo encontró como parte de este proceso de bioprospecto, sea en Puerto Rico, sea en cualquiera de estos lugares que usted mencionó? Mira, algo interesante, como tú dices de Puerto Rico tan pequeño y tan diverso. Mira, tenemos un bosque seco, poca pluvialidad, altas temperaturas, y tenemos el yunque, que es totalmente subtropical y súper lluvioso. Cuando nosotros estuvimos haciendo evaluaciones del yunque y empezamos a obtener información, tomamos muestras de suelo y empezamos a hacer análisis genético, fue bien interesante porque obtuvimos información de aparentemente un microbio que podía metabolizar estrógeno. Y de ahí se encendió el concepto de bioprospección, y ahora estamos buscando microbios capaces de metabolizar estrógeno de distintos ambientes en Puerto Rico, y tenemos una colección de organismos que pueden hacerlo. Estamos haciéndolo con estradiol, con distintos grupos de ellos. Otro microbio súper interesante, y esto fue en colaboración del doctor Samuel Hernández de Química. Ellos estaban trabajando con unos tanques que aparentemente habían sido expuestos a explosivos en su momento, y venía aparentemente de Vieques. Y ellos vieron unos parchos oscuros y me lo trajeron. Mira, Carlos, ¿qué es esto? Los aislamos, eran hongos, tenemos de 4 a 5
hongos bioprospectos capaces de metabolizar TNT. Tenemos una publicación en ese lugar. Y cosas, ¿verdad? Uno habla de serendipia, ¿verdad? El serendipia y cómo uno en este caso puede simplemente buscar en todos estos ambientes y darse cuenta del potencial que tienen para resolver distintas situaciones. Wow, súper interesante. Y de por cierto, quería recordar a las personas que están viendo o escuchando el podcast que podemos compartir, ¿verdad?, los enlaces de cualquiera de sus publicaciones para que sí la audiencia pueda tener la oportunidad de leer la publicación. Más que nada, yo, muy egoísta, quiero también poder leerlas y aprender, porque es algo súper, no solamente interesante, pero importante, ¿no?, ver el resultado de este tipo de trabajo. Ahora, si fuésemos como digo, a suspender la realidad y pudiera ir a cualquier lugar del mundo a hacer bioprospecting o a hacer el bioprospecto, ¿a qué lugar le gustaría ir y por qué? Pues fíjate, a mí me encantaría ir a el ambiente alrededor de Chernobyl, donde están los aspectos de radiación, porque luego de esta gran desgracia, ¿verdad?, a nivel de radiación que ocurrió, la vida sigue. Y los animales, las plantas y los microbios han tenido que poderse adaptar por los distintos cambios para poder sobrevivir. Recientemente se ha encontrado un hongo que aumentó los niveles de melanina y crece perfectamente bien, tolera esa radiación. Y a mí me fascinaría poder tener muestras de esos ambientes y poder empezar a explorar cómo los microbios y aprender de ellos. Es que nos han enseñado todo el tiempo cómo resolver problemas de la red, poderlos resolver. Claro. Y es uno de los que a mí me gustaría mucho. Claro, no, me encanta que usted mencionó ese ejemplo porque en una de mis clases, cuando estamos hablando del DNA y de las mutaciones, yo discuto, ¿verdad?, ese lugar en específico y cómo hemos estado viendo que organismos mucho más complejos, como por ejemplo la población de lobos que están en ese área, están acumulando mutaciones a una rate, ¿verdad?, mucho más alto que otros animales que están fuera del área, y esos animales se están reproduciendo con animales en otros lugares. Y pensar entonces desde esa perspectiva con los microorganismos, ¿verdad?, que son la base de todo. Súper, súper interesante, ¿verdad?, ver el efecto que tiene ese cambio en ese ambiente, obviamente por impactos humanos y el resultado de esos cambios que podemos ver genéticamente y como resultado de eso en las habilidades que tienen los microorganismos en ese lugar, ¿no? Seguro. Y nos pueden ayudar, como digo yo, nos dan esos cursos no solicitados de cómo resolver estas situaciones, porque si ellos lo pudieron hacer, ¿verdad?, yo creo que podemos tomar esos modelos y comprender cosas que no teníamos ni idea que podía resolver esas situaciones, y más en ambientes, pensando, ¿verdad?, es un tipo distinto de radiación, pero como la problemática de capa de ozono permite que ahora esa luz ultravioleta C pueda de alguna manera en algún momento, no vamos a esperar que eso ocurra para buscar maneras para solucionarlo, y quién sabe si existen nuevos sistemas de reparación o nuevas maneras de combatir estas dificultades que podemos ir utilizando para resolver esas situaciones o estar listos. Claro, claro. Y siguiendo entonces en el tema de descubrimientos que hemos hecho a base de esta disciplina como tal, ¿no? ¿Nos podría dar un ejemplo, no un ejemplo de su investigación personal, sino de alguna tecnología o algo que nosotros quizás utilizamos a diario y que no sabemos ha sido el resultado de bioprospecting o del bioprospecto? Sí, yo creo, vamos a ver, porque yo creo que desde el punto de vista de bioprospección, ahora mismo el hecho de poder aislar organismos que resistan antibióticos han permitido, por ejemplo, nosotros lo hicimos y otras personas lo han hecho en caracoles, ¿verdad? Déjame contar esta historia porque es súper graciosa. Sí. Yo iba a mi casa a buscar mis cartas y veía que algo se las estaba comiendo. Llegaba el momento que casi no tenía ni cartas para poder pagar la luz, el agua. Y cuando empecé, una noche dije que puede ser, y empecé cada hora a abrir el buzón a ver qué era. Y eran unos caracoles que se estaban metiendo dentro y me estaban comiendo las cartas. Así que ahí empezó la bioprospección.
Empezamos, wow, se está comiendo las cartas, degrada celulosa, debe haber microbios, y lo hicimos. Aislamos microbios de ahí, pero también encontramos que tenía microbios que eran resistentes a antibióticos, particularmente utilizando lo que se llaman efflux pumps. Así que lo que hacía era que directamente tomaba, cuando el antibiótico, lo tratamos con el antibiótico, toma el antibiótico y lo lanza fuera de la célula otra vez. Y en un lugar que uno no podía imaginarlo. Así que el contexto de resistencia a antibióticos nos ha dado mucha información importante de los mecanismos de resistencia que son utilizados directamente para resolver problemáticas que ahora mismo, ¿verdad?, nos atañen desde esa perspectiva. Claro, claro. Y hablando entonces del tema de lugares donde vamos, ¿verdad?, a adquirir esas muestras que utilizamos para este proceso, ¿verdad? Una pregunta que me gustaría que usted contestara para educar, ¿verdad?, a nuestra audiencia es el hecho de que dónde hacemos la investigación es importante, ¿verdad? Y quisiera saber su opinión sobre hacer entonces la bioprospección en lugares que sean extremos o lugares que son protegidos, ¿verdad? Y cuáles son los límites éticos dentro de ese contexto. Sí, como yo les comentaba antes, las bases para mí de la bioprospección es la conducta responsable en investigación, responsible conduct of research, y el contexto ambiental, ¿verdad? El hecho de conservar el ambiente. Y cuando nosotros nos enfocamos en bioprospección, si analizamos el ambiente, podemos entender qué características tenemos que imitar al momento de traerlo al laboratorio. Porque pues yo puedo buscar una muestra de un ambiente que yo no me di cuenta que el pH era alcalino y empiezo a hacer mi bioprospección en pHs que son neutrales. Ahí puedo perder aspectos de bioprospección importantes. Así que yo creo que es importante conocer esa parte del ambiente y siempre tomar en consideración, en analizar el ambiente y ver de qué manera yo puedo tomar una muestra sin perturbar el lugar donde voy a tomar la muestra. Yo siempre digo que donde haya comunidades, donde estos ambientes estén, que haya comunidades, yo siento que lo más maravilloso es llevar la información a la comunidad. Porque si logramos que la comunidad entienda, es llevar la ciencia a la comunidad, si entiende lo que se está haciendo, ellos van a proteger el ambiente también, lo van a valorar mucho más. Eso pasa con las cuevas, eso pasa con los ambientes. Y todos estos ambientes, yo creo que lo importante es poderlos conservar, preservar, pero el conocimiento es necesario, no simplemente porque sí. Decirle, mira, yo a veces les decía a los muchachos, yo tomo una muestra de suelo y le digo, aquí puede estar la cura para un montón de enfermedades. Aquí podemos eliminar contaminantes ambientales. Está aquí. Lo que hay que hacer es buscarlo y hay que preservarlo también. Y dar ese valor, ese amor a ese aspecto natural, porque es que sin eso nos quedamos sin una casa donde vivir, ¿verdad? Claro, no, y la responsabilidad que tenemos como científicos nos lleva, ¿verdad?, a tomar ese tipo de decisiones donde no solamente queremos adquirir conocimiento y satisfacer esa curiosidad que tenemos, ¿verdad?, de aprender, pero tomar en cuenta también que lo que hacemos tiene un impacto, no solamente en nuestra vida, sino que también puede ser en el ambiente o en el lugar donde estamos haciendo la investigación, ¿verdad? Yo siempre pienso en lugares, por ejemplo, como los parques nacionales, ¿no? Son áreas protegidas que pueden ser un lugar de recursos, ¿verdad?, prácticamente ilimitados, pero si vamos a lugares así, pues tenemos que pensar que es importante lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo, ¿no? Y sí, pienso en la historia, ¿verdad?, de Taq Polymerase, esa historia tan interesante de ir a un lugar único y encontrar algo que últimamente ha revolucionado la biotecnología y todo posible, ¿verdad? Porque un microorganismo único se aisló y se utilizó, ¿verdad?, para la aplicación del PSR. Y nos pasaba, por ejemplo, con el caso del yunque, porque hay que verificar que hay permisologías que hay que obtener, ¿verdad? Porque no simplemente es ir y buscar una muestra. Pero fíjate, cuando tuvimos varios grupos en un observatorio microbiano que tuvimos en las Salinas de Cabo Rojo, que la autora Lilian Casillas era la PI de la propuesta, nosotros éramos también parte del PI de la propuesta. Y mira, trabajábamos en el yunque, por ejemplo,
pero traíamos conferenciantes para que le hablara a los estudiantes del suelo, la importancia del suelo. Vamos a valorar el suelo. Traemos personas que hablaban de la vida, la flora y la fauna que está ahí. Es que hay que conocer el ambiente en su totalidad. No podemos estar en esas gringolas que solo me interesa el ambiente para buscar una muestra de suelo, me la llevo y me olvidé. Y es importante llevar siempre ese mensaje de conservación, de entender y cuántas cosas no aprendemos de los lugares cuando vamos allí, ¿verdad? Y los conocemos de verdad. Claro. Lo que quiere decir entonces que este área del bioprospecto es microbiología, pero también es más, ¿no? ¿Verdad? Porque conlleva muchas otras disciplinas que tienen que trabajar juntas, ¿no? Para que el proceso sea hecho de la manera correcta, tomando en cuenta, ¿verdad? Muchas cosas y el impacto que tiene el trabajo. No solamente pensar en lo que puedo obtener, sino que lo que puedo impactar, ¿verdad? En el proceso de tratar de obtener esos recursos y hacer descubrimientos como sea, ¿verdad? Pero algo que me gustaría preguntarle es que yo sé que usted sabe mucho de diferentes bacterias, ¿verdad? Y me imagino que simplemente con lo que nos ha contado hasta ahora ha podido aislar muchos diferentes tipos de microorganismos. ¿Tiene alguno que prácticamente era desconocido, que actualmente tiene mucho potencial? Un ejemplo de un microorganismo que era como que a complete unknown y que actualmente para usted resulta ser algo importante. Mira, otras historias, hemos contado muchas historias, fue bien gracioso. Nosotros estamos buscando organismos bioprospectos capaces de tolerar radiación. Y leímos en un lugar que se había aislado en áreas con elefantes. Pues nos fuimos al zoológico de aquí, ya no tenemos el zoológico, pero cuando estaba abierto al público, fuimos allí y había una elefante y fuimos a colectar muestras. No encontramos el organismo, pero apareció una bacteria azul hermosa. Y yo decía, wow, pero los organismos azules que yo conozco es porque les colocamos un plásmido con un gen y le echamos un agente cromogénico que se llama Xgal. Y cuando empezamos a analizar, era una bacteria que su pigmento era azul. Y cuando empezamos a hacer los análisis, era del género Bogicella. Se había encontrado en muchos otros lugares, pero no lo habíamos encontrado aquí. Y de ahí empezamos a hacer muchos más análisis. A mí me gusta mucho los organismos fotosintéticos anoxifototróficos. Esa es una de las cosas que hacemos en el laboratorio. Y una de las cosas súper interesantes es que cuando empezamos a buscar en distintos ambientes, empezamos a buscar grupos que aún no estamos seguros si se habían conocido antes porque tienen características muy diversas a los que conocemos, pero son bacterias púrpuras no sulfurosas, que son versátiles fisiológicamente, que esa es una de las grandes, ¿verdad? Y son bien ubicuos. De fitotermata de bambú tenemos un grupo ahora que no sabemos, simplemente sabemos que son fotosintéticas, unas colonias extremadamente pequeñas que no se han descrito antes. Y otro aspecto interesante que quería comentarte, que es también un poco gracioso, cuando yo llegué a Puerto Rico, una de las cosas que quería hacer era estas bacterias fotosintéticas no se tenían o no se tienen herramientas genéticas para poderlas manipular. No se puede hacer transformación, no son muy eficientes, todo se trabaja por conjugación. Así que yo decía, pues vamos a buscar virus para ver si puedo buscar un virus que pueda hacer transducción, buscar ese potencial que podamos usar. En aquel momento, cuando llegué en el 2001, creo que solamente en el mundo se habían encontrado un par de virus, uno en Europa y uno en América, en Norteamérica, filtrando litros y litros de agua. Yo me fui con un grupo de estudiantes en mi automóvil, de cualquier charquito, cógete de ahí esa muestra. Y en botellitas de menos de 100 mililitros conseguimos 7 virus específicos para eso. Y es lo que te quiero decir, ¿verdad? Y ahora hemos seguido aumentando el número de virus porque ahora lo que queremos es ver si alguno tiene el potencial para poder utilizarlos como herramienta genética en ese caso. Así que tenemos, ¿qué te puedo citar? Varios grupos de microbios que todavía no estamos muy claros, ¿verdad? Pero que son súper interesantes en las cosas. Claro, no, y es increíble pensar de que
utilizando microorganismos podemos adquirir herramientas para estudiar microorganismos. Y es como que este ciclo que se continúa conectando, que no solamente es el beneficio para nosotros directamente, sino que es microbios para los microbios, ¿no? Y sabemos que un perfecto ejemplo de eso son los antibióticos, ¿no? Productos producidos por las bacterias para eliminar a otras bacterias, y hemos explotado esa tecnología para ¿verdad? Nuestro beneficio en la medicina, pero me encanta esa historia, el hecho de que descubrimos microorganismos para poder entonces estudiar otros microorganismos y desarrollar herramientas, ¿verdad? Que no existen para poder avanzar nuestro conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Eso está súper. Quería comentar algo, ¿verdad? Una de las cosas que yo me preocupo mucho es traer la escuela a la universidad y llevar la universidad a la escuela, ¿verdad? Eso es bien importante. Tiene que haber más colaboración desde ese punto. Y recuerdo que fuimos a una escuela y yo les quería demostrar, porque yo les pregunto a los estudiantes, ¿y los microbios dónde están? Porque a veces pensamos que solamente, ¿verdad?, está en un ambiente, y le digo, ¿habrá en el aire? ¿Ustedes creen que aquí hay microbios? Entonces le llevé platos Petri con medio de cultivo, ellos expusieron platos Petri y fue interesante cómo uno de ellos aisló una actinobacteria que se llama Streptomyces quadricolor, que tiene un color azul hermoso, y fue un estudiante de escuela elemental exponiendo un plato en su escuela. Y después yo decía, miren cómo en este ambiente tenemos organismos que sirven para producir antibióticos. Claro. Que sirven para resolver situaciones. Claro. No, entonces, uno no mira igual, es como que uno, ¿verdad? Como que... Sí, cambia la manera en que uno aprecia, ¿verdad?, nuestro ambiente y los recursos. Me encanta que mencionó ese ejemplo porque esa bacteria en particular, como produce pigmentos y hay diferentes pigmentos que producen, sé que se está considerando, ¿verdad?, en la industria de los textiles y de crear ropa, ¿no? Porque podemos utilizar pigmentos naturales que tienen menos impactos para el ambiente. Así que hasta el fashion industry se beneficia de los microorganismos y del bioprospecto. Déjame darte otro dato gracioso que, ¿verdad? En el 2015, ASM generó una competencia de utilizar bacterias para hacer como imágenes, en platos Petri. Claro. Y pues nosotros nos motivamos, el laboratorio envió algo, pero de ahí en adelante, ahora nosotros estamos haciendo una paleta de colores microbiana. Así que tenemos bioprospectos de colores. No sabemos en algunos de ellos qué son, pero los tenemos identificados como color quenepa, púrpura, y así los tenemos. Entonces, en ocasiones, ahora que el semestre que viene, que estamos cerca de Navidades, hemos hecho hasta competencias con el sentido navideño para que los estudiantes puedan, de una manera apropiada, hacer sus diseños, utilizar las bacterias en este concepto de paleta y generar sus distintos modelos. Claro. Y es el concepto del que nosotros llamamos STEAM, porque a veces hablamos de STEM, ¿verdad? Pero el concepto de arte involucrada en la microbiología es importante. Y en este caso, pues los bioprospectos, pues los tenemos también en la paleta de colores actualmente. Wow, sí. Pues increíble. Y con eso estamos como que el círculo completo, ¿no? Yo al principio del episodio estaba hablando como el bioprospecto conlleva creatividad y la creatividad puede ser incluida en el proceso de crear lo que decimos el agar art. Yo le hablo a mis estudiantes sobre el tema y siempre les enseño fotos porque lo encuentro súper fascinante y a mí me gusta mucho el arte también, así que me lo disfruto al máximo ver cómo podemos utilizar bacterias en ese contexto, ¿no? Porque puede ser divertido también. Y pensamos que la ciencia antes, donde no había tantos recursos como ahora, ¿cuántos diagramas, cuántas ilustraciones no se hicieron a mano? Es que no habían otros recursos y había arte en ese proceso. Es simplemente como que revisitarlo, ¿verdad? Y llevarlo un poco más cercano a nosotros. Claro, claro. Bueno, profesor, gracias mil por tener esa conversación conmigo. Antes de terminar el episodio, me gustaría hacer 4 preguntas rápidas y entonces usted me da una contestación para poder aprender un poquito más de usted antes de terminar. Okay. ¿Listo? Sí, vamos. All right.
¿qué prefiere usted? ¿El plato Petri o estar afuera? Yo te diría ambas, pero si me das a escoger, yo prefiero el plato Petri ahora, pero me gusta combinar las ambas. Muy bien. Cuando hablamos de microorganismos, ¿cuál es su favorito? ¿E. coli? ¿E. coli? ¿Puede ser un hongo o puede ser algo exótico? ¿Cuál es su favorito? A mí me fascinan los hongos. Yo creo que es un grupo microbiano que tenemos que sentarnos a entender más, porque es que todo lo pueden. Lo que tú creas con hongo no puede hacer, busca lo que lo va a poder hacer. Claro. Tercera pregunta. Si los microbios tuvieran personalidades, ¿cuál sería su mejor amigo? Me gustaría uno que fuera... ¿te refieres al microbio o la característica? Las características. Vamos a contestarlo así. Muy bien. A mí me gustaría uno que fuera soñador. Claro que sí. Siempre esa motivación como parte de su estrategia para mantenernos a nosotros conectados, ¿verdad?, con la microbiología. Última pregunta. ¿Qué usted considera que es más interesante? ¿Descubrir un gen novel o crear un sistema único, como diríamos en la biología sintética? Sí, fíjate. Y pues, tú sabes, yo soy consejero del grupo de biología sintética en el recinto. Lo que ocurre es que son preguntas súper interesantes. Porque lo que ocurre es que la belleza de la biología sintética en poder construir un prototipo, hay tanto aprendizaje. Y si yo entiendo las funciones, yo puedo sentarme a poder construir. Así que yo tengo que ir por la segunda, este contexto de poder construir estos prototipos, estos sistemas genéticos, porque son piezas de rompecabezas que yo pueda colocar juntas para poder lograr una función. Si no ocurre, ahí viene la repregunta, ¿qué pasó? Que estas piezas que yo predecía que iban a funcionar no funcionan en este caso. Claro, claro. Bueno, profesor, de nuevo, muchas gracias por sentarse conmigo, tener esta conversación. De verdad que hemos aprendido mucho y le agradezco por tener el tiempo de educarnos para aprender un poco más sobre esta disciplina de la microbiología. Y gracias a ti. Y quería comentar que el laboratorio tiene un Instagram que es Bioprospecting B266. Y solo colocamos cosas súper importantes que hacemos gracias a ti. Y para mí es un honor verte, estar aquí contigo y ver que has llegado donde estás ahora mismo. Y que, fíjate, qué bonito que estás preocupada por informar, llevar esta información a otras personas y sobre todo en español. Claro. Yo te felicito y pues aquí estamos siempre, como digo yo, a TH a toda hora. Ay, bueno, muchas gracias. Como siempre, extremadamente agradecida por todas las oportunidades que me dio a mí cuando era estudiante y por comenzar ese interés en la microbiología. Nuevamente, gracias por escuchar Microbios, el podcast sobre la microbiología en español. Para aprender más, visita a asm.org/microbios y ahí puedes encontrar todos los enlaces de lo que discutimos hoy y aprender más sobre el bioprospecting.